Gracias por continuar con nosotros en esta gloriosa mañana. Vamos a compartir una palabra de Dios. Estamos en un tiempo de bendición, tiempo donde Dios ha determinado bendecir nuestras vidas. Así que la palabra será encontrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, a la altura del verso 16. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades. Amén. En esta mañana quiero hablar unos minutos con cada uno de ustedes con el tema por un beneficio propio. Cuando nosotros hablamos la palabra beneficio, si nosotros analizamos la palabra beneficio, usted de inmediato la va a entender, o la vamos a entender. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para obtener algún beneficio. Usted se levanta todos los días de su casa, de su cama, y sale hacia su lugar de trabajo esperando conseguir algún beneficio. Usted se esfuerza por poner algún tipo de negocio porque usted entiende que usted necesita conseguir algún beneficio. Si nosotros analizamos esta palabra, lo que es beneficio, nuestros alrededores, nuestras vidas se basan en lo que es nosotros querer obtener un beneficio. Ahora bien, hay cosas que hay personas que la hacen. Hay personas que hay personas que hacen cosas que no es lícito o que violentan las leyes humanas y también violentan las leyes celestiales a fin de conseguir un beneficio propio. Hay cosas que usted la puede hacer que le va a dar su beneficio y usted no va a agraviar a nadie. Quizás usted puede tener un colmado, puede tener, no sé, un tipo de negocio, una heladería, una cafetería, y usted vende lo que usted vende allí para usted ganar el sustento de su familia. Usted hace este tipo de negocio para usted conseguir algún beneficio, pero usted a la vez, usted cuida a la persona a quien le vende el jugo, porque usted no puede vender un jugo con agua mala porque le va a hacer daño a alguien solamente por usted obtener un beneficio. Quiero decir que si usted también está obteniendo un beneficio, usted tiene que tratar de beneficiar a las personas que también le compran. Pero hay ciertas cosas que se hacen que simple y llanamente solamente pueden beneficiar a la persona que lo hace. Y esto es lo que quiero hablarte en esta mañana: un beneficio propio. Un beneficio que solamente te va a enriquecer a ti, que solamente te va a ayudar a ti, no importando quién caiga, no importando cuál sea la situación que atormente o la situación que pueda estar pasando en un momento determinado. Y nosotros, como seres humanos, hombres y mujeres de Dios, tenemos que pensar, tenemos que analizar que nosotros todo lo que hacemos debemos hacerlo por beneficio a los demás. Cuando Jesús vino a la tierra a entregarse, Él nos entregó por un beneficio propio. Cuando Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados, Él se entregó para darnos el beneficio a usted y para darnos el beneficio a mí. Este es el modelo que un hombre pulcro debe de tener. Este es el modelo que un ser humano
tiene que tener a la hora de hacer algo para obtener beneficios. Si usted está obteniendo beneficio propio de lo que usted está haciendo, entonces usted está caminando por el camino del error. Hay muchas cosas que se te van a presentar, que te van a querer presentar, que te van a querer mostrar a fin de que usted pueda lucrarse, a fin de que usted pueda tener sus propios beneficios de lo que está o de lo que usted va a hacer. Pero usted debe de analizar cuál es el legado que voy a dejar en mi nación, cuál es el legado que voy a dejar en mi ciudad, cuál es el vestigio que voy a dejar, la marca, las huellas, cuáles son las huellas que voy a dejar cuando yo pase por esta generación. Si usted es un personaje que siempre analiza y busca la forma de obtener su propio beneficio, es muy posible que usted deje el vestigio de que alguien diga que usted es una persona mala fe o incompatible, no le gusta compartir con los demás. Si usted es una persona que le gusta sacrificar hasta lo máximo a las personas para usted obtener sus propios beneficios, entonces usted va a ser una persona que va a dejar vestigios negativos en su comunidad, en su ciudad, en su nación y en su generación. Usted no va a ser recordado como un hombre pulcro, no va a ser recordada como una mujer de vergüenza, una mujer que lo da todo por un pueblo, que lo da todo por una nación, incluso que lo da todo por el evangelio. Usted debe de entender que si usted hoy en día está de pie, si usted hoy en día tiene familia, si hoy en día usted tiene salud y puede caminar, puede andar, usted tiene que entender que Cristo le dio la oportunidad a usted y que Él no se lucró de lo que pudo hacer por usted. Es el tiempo de que la humanidad entienda de que nosotros no debemos manejarnos por un beneficio propio. A la hora de usted actuar, a la hora de usted decir, a la hora de usted hacer, a la hora de usted comentar, incluso a la hora de usted hacer un comentario a favor o en contra de alguien, usted tiene que tener la idea de que cuando usted haga este comentario, usted no va a dañar a nadie, usted no va a pisotear a nadie, sino que usted va a adquirir beneficio del comentario, pero también va a beneficiar a la persona que lo está escuchando e incluso a la persona que usted está mencionando. El problema que tenemos en esta generación es que muchas veces nosotros solamente pensamos en nuestro propio beneficio. El ser humano de este tiempo solo piensa en el beneficio propio y de momento, escúcheme bien, de momento el beneficio propio, mi beneficio en mi momento, no importando qué acontezca mañana. Y usted y yo tenemos que entender que este tiempo, el tiempo se desenvuelve día tras día. Somos personas que vivimos en ciclos y transiciones. Vamos avanzando, vamos creciendo, vamos avanzando, vamos caminando hacia adelante. Vamos nosotros desarrollando nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro estilo de vida. Cada día va cambiando. Usted debe de entender que a la hora de usted hacer algo, aunque usted vaya a adquirir sus beneficios, tiene que tomar la idea de que usted no va a ser gravoso ni va a dañar a nadie a la hora de usted hacer lo que usted está haciendo. Si nosotros analizamos esta historia donde leímos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo llega a esta ciudad llamada Filipos. Llega a Filipos con una idea ¿de qué? De sembrar una palabra de Dios. Vemos al apóstol Pablo, un hombre apasionado por el trabajo hacia Dios, un hombre apasionado porque las almas encuentren el verdadero camino, un hombre apasionado porque las ciudades por las cuales él iba atravesando de momento en momento entendieran que el único Dios verdadero fue el Dios que los romanos crucificaron. La gente, el apóstol Pablo tenía por norte, el apóstol Pablo tenía por dirección darle a entender a la gente que los dioses falsos no son los dioses que salvan las vidas, dándole a entender que la filosofía, que el conocimiento, que solamente el estilo de vida que ellos entendían que era el correcto, no era necesariamente el correcto, porque al fin y al cabo solamente las personas buscaban sus propios beneficios. Así que si usted se pone a analizar esta historia, cuando el apóstol Pablo llega a esta nación, dice la palabra del Señor que él comienza a predicar, dice la palabra del Señor que él comienza a enseñar, y como siempre donde se enseña hay alguien que pone atención, donde se enseña siempre hay alguien que pone atención para aprender. Dios pone la gracia y se arrepiente una familia completa. Luego que esta familia, la familia de Lidia se arrepiente completa y es bautizada, que el apóstol Pablo se queda unos días en esa casa, entonces dice la Biblia que yendo ellos de camino hacia el lugar de la oración, ahí mismo usted va a encontrar en la historia que el lugar
lugar de la oración era la orilla de un río. Era la orilla de un río donde ellos se reunían a orar. No sé por qué razón. Quizás la razón era a causa de las persecuciones. Quizás porque a la gente no le agradaba lo que ellos estaban haciendo. Pero que ellos no se limitaban a lo que sus alrededores decían, sino que ellos buscaban la forma de ellos levantar clamor, de ellos levantar oración, de ellos entablar, de ellos implantar a través de la intercesión, a través de la oración, el reino de Dios en aquella ciudad. Las ciudades del mundo tienen que entender que Cristo vino a salvar. Las ciudades del mundo tienen que entender que la idolatría solamente lleva al atraso. Las ciudades y las naciones del mundo tienen que entender que el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, está empeñado en quitar el yugo de la esclavitud, del pecado de las naciones y de las ciudades. Hello, yo vine a hablar con un pueblo de Dios que ha sido lavado y transformado por el poder de Dios en esta generación, y que tiene que entender que en la orilla de un río, en la orilla de la playa, en las montañas, en los altares de la iglesia, donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en su hogar, en su trabajo, alguien tiene que levantar un clamor por su ciudad. Alguien tiene que levantar un clamor por su nación. Alguien tiene que levantar un clamor, y Dios se va a agradar de su clamor, porque usted no está clamando por sus propios beneficios. Usted no está buscando el propio beneficio suyo. Usted está buscando que la nación donde usted vive, a la que usted pertenece y de donde usted tenga un cambio positivo en las manos de Dios, tenga un cambio positivo en las manos de Dios. Pero el cambio no va a venir hasta que esta generación no entienda que hay que arrodillarse, que hay que postrarse delante de Dios a clamar, que hay que buscar a Dios de día, que hay que buscar a Dios de noche, que hay que buscar a Dios de mañana, que cualquier tiempo que usted tenga disponible no lo utilice para desperdiciarlo, porque el tiempo es el único recurso no renovable. Es el tiempo de que la gente entienda que es tiempo de oración, que es tiempo de clamar, es tiempo de tener una conectividad con el Espíritu de Dios para entender los tiempos y los planes y los procesos que Dios quiere implantar en esta generación. Vemos como el apóstol Pablo, dice Lucas en el escrito que estamos leyendo, que ellos iban de camino hacia el lugar de la oración. Ellos iban de camino hacia el lugar donde había que orar. Óigame bien, ellos iban a orar a la orilla de un río. Quizás oraban debajo de un árbol, pero quizás cuando viene a ver era una playa de río que no tenía árbol y estaban en el sol. Si usted analiza esta historia, usted se va a dar cuenta que el objetivo era buscar un beneficio no propio, sino que la gente viniera al arrepentimiento, sino que las ciudades vinieran al arrepentimiento. La ciudad de Filipo fue impactada por el apóstol, impactada por Dios a través del apóstol Pablo, con una palabra con denuedo, con una palabra de salvación, con una palabra de poder. Y aparte de tener una palabra con un conocimiento y un denuedo celestial, también vemos el poder de Dios que manifestó aquel hombre en aquel lugar. También podemos ver la autoridad que este hombre manifestó en la ciudad de Filipo. Había un día que ellos iban a la oración, dice Lucas. Un día íbamos a la oración, dice Lucas, como siempre lo estábamos haciendo, me imagino, como un día más, un día cualquiera. Pero un día le sale al encuentro este día, se sale al encuentro esta muchacha con un espíritu de adivinación. Ella lo había hecho varias veces, pero este día fue un día diferente. Este día fue un día que marcó la historia de la humanidad. Hasta este día está repercutiendo ese acto que aconteció aquel tiempo. Ese día dice la palabra del Señor que le sale a estas muchachas con un espíritu de adivinación, diciendo: estos son los siervos del Dios Altísimo, los que nos anuncian el camino de la salvación. Escucha bien lo que está diciendo este espíritu. ¿Sabe qué me da a entender esto a mí? Que los demonios saben cuáles son los hombres y las mujeres de Dios. Que los hombres saben que los demonios saben cuáles son las iglesias y cuáles son los pastores, cuáles son los evangelistas, cuáles son los hombres que tienen llamado y que andan caminando bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto me da a entender a mí que este mismo demonio sabía que los hombres que le estaban pasando por el frente a él no eran hombres cualquiera, no eran hombres ordinarios, eran hombres que se habían apartado del pecado para poder manifestar a Dios, y gente que no andaban buscando beneficio propio, gente que no andaban buscando su propio beneficio, sino gente que estaban dispuestos a hacer la obra de Dios a causa de que la gente se cambiara, a causa de que hubiera un trastorno en el mundo de los espíritus y poder arrebatar a las almas de las manos del infierno. Hombres como estos hombres son los hombres que Dios quiere levantar en esta generación. Hombres que cuando pasen por una comunidad los brujos tengan que reconocer que pasa un hombre de Dios por allí. Hombres que cuando los brujos sepan
sepan que se puso una iglesia en una comunidad, tenga que entender los brujos, los hechiceros, los santeros, los idólatras, aquella gente que vive en una vida apartada de Dios, que las personas que llegaron a ese sector no fueron personas cualquiera, sino gente que portan la gloria de Dios, gente que pueden avasallar al enemigo, personas que tienen la capacidad de entender que donde se planta el reino de Dios hay paz, que donde se planta el reino de Dios hay justicia, que donde se planta el reino de Dios hay autoridad para desenmascarar al diablo y a sus demonios. Vemos como dice Lucas que mientras ellos iban a la oración, esta muchacha le sale al encuentro. Algo que también llama mi atención es que los espíritus no tienen que ver la edad que usted tenga para usarlo. Los espíritus inmundos no tienen que ver la edad que usted tenga para poseerle y comenzar Satanás a hacer su obra a través de usted. Tiene que tener mucho cuidado de lo que usted hace, tiene que tener mucho cuidado con quien se junta, tiene que tener mucho cuidado con lo que usted practica, porque los demonios no preguntan, ellos se meten y ya. Y recuérdese que varias veces le he dicho que el pecado abre un portal en el mundo de los espíritus para que los demonios habiten en usted, para que los demonios te posean y te usen a hacer ciertas cosas que usted quizá no está deseando hacer, pero está manipulado, está subyugado por un poder opresor de las tinieblas. Viendo yo esta historia llama demasiado mi atención. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo se voltea, volviéndose a ella le dice: mira, espíritu inmundo, sal de ella en el nombre de Jesús. Inmediatamente el apóstol Pablo desata esta palabra. Dice la Biblia que el espíritu le dejó, que el espíritu abandonó ese cuerpo, que el espíritu dejó a esta muchacha. Imagínese usted, si esta muchacha siendo libre inmediatamente volvió en ella, ya no era la divina, ya no era la muchacha que estaba metida en ese estilo de vida adivinando para darle lucro a otra persona. Pero algo que llama mi atención es que los amos de ella, las personas que la estaban dirigiendo, se pusieron guapos, porque entonces ya ellos no iban a seguir obteniendo el beneficio que tenían de esta pobre muchacha. Mire bien a dónde llega la maldad del ser humano, a dónde llega la mentalidad del hombre cuando quiere beneficiarse él solo de algo de lo que está haciendo. Cuando el ser humano de este tiempo se quiere lucrar a causa de algo que puede estar aconteciendo. A ellos no le importaba que esta muchacha fuera joven. Esta muchacha no podía estudiar porque estaba endemoniada. Esta muchacha no podía tener una vida normal porque había un espíritu en ella que la gobernaba. Esta muchacha tenía un estilo de vida diferente a las muchachas de aquel tiempo, porque aparte de que ella tenía un espíritu que estaba adivinando, también tenía gente que la estaba monitoreando. No era libre ni espiritualmente ni físicamente, porque no podía hacer lo que quería, sino que el día que el apóstol Pablo se le acerca y echa fuera el espíritu, esta muchacha vuelve en ella de nuevo a estar una muchacha tranquila y normal. Pero este acontecimiento, esto que aconteció, este hecho que el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo hizo a través del apóstol, llamó la atención de la gente y provocó una ira en ellos. Y ellos dijeron: pero ven acá, ¿y quién es este tipo ahora para quitarnos nuestro negocio? ¿Quién es este hombre ahora para llevar a la ruina el negocio que tenemos? ¿Sabes qué me da eso a entender a mí? Que la gente también de este tiempo, no importa de qué manera pueda conseguir lo que está consiguiendo. Hay mucha gente en este tiempo, el hombre moderno, no importa cuál es el precio que haya que pagar para ellos conseguir terrenos, no importa cuál es el precio que hay que pagar para conseguir posiciones en las grandes élites sociales, no importa cuál es el precio que tienen que pagar muchas personas para estar en lo que es los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es su propio beneficio. Hay mucha gente que entran en idolatría, hay mucha gente que entran en hechicería, gente que entran en brujería, en satanismo, simplemente por ser famoso y conseguir algo que ellos se han trazado como meta conseguir. Pero yo vine a decirle a alguien en esta mañana que el beneficio no debe ser, lo que usted haga no debe ser por un beneficio propio. Lo que usted haga tiene que ser dirigido por Dios. Hay gente que están sufriendo a causa de que usted quiere conseguir su propio beneficio. Hay gente que están siendo subyugada a causa de que usted quiere conseguir su propio beneficio. Hombre de Dios, mujer de Dios, todo el mundo que me puede escuchar y hasta donde puedan llegar esta palabra a través de las redes sociales, tienes que entender, no importa quién tú seas, si eres un político, si eres un senador, si eres un síndico, si eres
presidente de una nación, si eres presidente de un concilio, si eres presidente de una empresa, si eres gerente, lo que sea que Dios te haya permitido tener como grado jerárquico sobre alguien, no lo utilice para tu propio beneficio. Utilízalo para que la gloria de Dios descienda en las ciudades, en las naciones, en los pueblos del mundo. Este tiempo Dios quiere levantar una generación diferente que pueda hacer algo a favor de Dios, que pueda hacer algo para que se manifieste el bien de Dios. No te lucre, no busques tu propio beneficio, sino que tú puedas buscar el beneficio celestial, que tú puedas buscar lo que Dios quiere implantar en esta generación. Vamos, levántate, iglesia, levántate, varón de Dios, sométete a Dios y comienza a interceder para que el beneficio de Dios se manifieste en esta generación.